Vayan conmigo a la escritura, a el Evangelio según San Marcos, capítulo 10, versículos del 46 al 52. Evangelio según San Marcos, capítulo 10, versículos del 46 al 52. Hemos titulado este mensaje, ¿qué quieres que te haga? Es una interrogante. ¿Qué quieres que te haga? Es lo que está preguntando el Señor para todos nosotros. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos, una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Y respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te...? Y respondiendo Jesús, le dijo al ciego, le dijo: Maestro, que recobre la vista. Él le pregunta al Señor Jesús, le pregunta: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Vemos cómo esta porción de la Escritura, solo con ver el título de este mensaje, ya obviamente estamos más que emocionados por saber qué es lo que Dios quiere preguntarnos a ustedes y a mí, diciéndonos: ¿qué quieres que te haga? ¿Qué es lo que te preocupa? ¿Cuáles son tus necesidades? ¿Cuál es tu apremio? Y es en momentos como hoy en los que nosotros podemos verdaderamente confiar en el Señor y en su poder. Pero hay cosas muy interesantes que podemos analizar en esta porción. Primero, dice que el Señor iba caminando. Toda esta historia se basa en el ministerio de Jesucristo. Es el capítulo 10, o sea que el Señor iba a la mitad de su ministerio en ese momento, haciendo un montón de milagros y caminando por diferentes lugares. Pero dice que vinieron a Jericó. Jericó es una ciudad muy importante en la Biblia, sobre todo en el Antiguo Testamento. Es necesario que podamos recordar qué fue lo que sucedió ahí. En Jericó, recuerdan ustedes, el pueblo de Israel recién había cruzado el río Jordán bajo el mando de Josué. Del otro lado del río, atrás, había quedado Moisés entregándole el pueblo y entregándole el mando a Josué, y Moisés había fallecido ahí. Esta era la primera incursión militar que tenía Josué, y el Señor le instruye a hacer unas cuestiones que están verdaderamente fuera de cualquier estrategia militar humana. El Señor le dijo: pasa, hay unos muros gigantescos, la ciudad de Jericó era bien importante, y los muros eran impenetrables. Entonces el Señor le dijo: vas a rodear los muros por 6 días, y el día séptimo lo vas a rodear 7 veces, y después vas a gritar y los muros caerán. Ningún estratega militar moderno pudiese confiar en esa estrategia militar, y de verdad que ellos dijeron: bueno, esto es lo que las instrucciones del Señor. Y vemos cuando un pueblo de verdad cree en la palabra de su Dios y actúa en consecuencia a esa palabra, vamos a ver cuestiones milagrosas pasando en nuestra vida. Es necesario que nosotros hagamos la voluntad de Dios. Aunque eso nos parezca ridículo, nos parezca fuera de lo normal, o creamos nosotros que nos van a decir que estamos locos o qué es lo que está sucediendo. No importa al final la opinión de todos, sino lo que importa es la opinión del Señor. Entonces, cuando esos muros cayeron, hubo una gran victoria para el pueblo de Israel. Y en ese lugar es a donde el Señor estaba caminando y a donde vivía este ciego llamado Bartimeo. Es por eso que vemos acá que dice: entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, iban él, su equipo de trabajo y una multitud de este pueblo que estaba siguiendo al Señor, porque habían visto sus milagros, habían visto todos los prodigios que él estaba haciendo, y entonces decidieron seguir al maestro. En el camino, dice, encontraron a Bartimeo, el ciego, hijo de Timeo. De hecho, eso quiere decir el nombre. Bartimeo significa hijo de Timeo. Y estaba este pobre hombre. Hagamos un breve análisis acerca de la vida de Bartimeo. Bartimeo había nacido ciego. Dice acá
en una gran multitud, el ciego hijo de Timeo estaba sentado junto al camino mendigando. Este hombre, en su ceguera, no le quedaba otra opción, por supuesto, no podía trabajar, no podía hacer las actividades normales de un ser humano. Entonces él, más en ese tiempo, imagínense ahora, nos ponemos en empatía con nuestros hermanos no videntes, con los cuales a veces ellos se encuentran con muchos obstáculos en el camino, trasladándose en las ciudades, porque hay muchas ciudades que no están realmente proveyendo un sistema de seguridad para ellos, y se les hace y se tienen que acostumbrar realmente a ir sorteando todos los obstáculos que existen. Eso en ese sentido. Ya no se diga, pues ahora hay unas iniciativas de inclusión para personas con algún tipo de discapacidad, y ya hay algunas personas no videntes que están trabajando en algunas empresas, y eso es de aplaudir, ¿verdad? Pero en este tiempo, imagínense ustedes, si nos ha costado siglos llegar hasta lo que tenemos ahora, que todavía se puede hacer mucho más por las personas con discapacidad. Vemos que apenas estamos iniciando a tener cierta responsabilidad con nuestros hermanos con alguna discapacidad. Entonces Bartimeo estaba tirado en la calle. Bartimeo no tenía ningún tipo de valor para esta sociedad, y era por eso que él tenía que estar tirado junto al camino mendigando. Él había escuchado quizá que el Señor Jesucristo andaba en la zona, y él dijo: me tengo que poner en la avenida, en la calle 1, en la primera avenida norte, en el lugar a donde él sabía que iba a pasar, que o entraba o salía el maestro. Y él dice: me tengo que poner a su vista, tengo que hacerme visible, aunque yo no tenga vista, pero él sí me tiene que ver a mí. Entonces dice que estaba sentado junto al camino mendigando. Probablemente este hombre se sentaba en las afueras del templo, en las afueras de donde los lugares de adoración, o se sentaba fuera de la alcaldía, en algún lugar a donde él estaba todos los días esperando vivir de la limosna de la gente. Entonces estaba él sentado mendigando junto al camino, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y empezó a gritar: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Aquí también tenemos algo que nos causa sorpresa. Dice que oyó que era Jesús Nazareno. Alguien llegó y le dijo, alguien le comentó, o él, sentado en el lugar donde él pedía su limosna, escuchó que decían: ahí viene el maestro, ahí viene Jesús, ahí viene esto. Pero cuando él le llama Jesús, hijo de David, eso nos hace ver de que él sabía quién era, cuál era su linaje, y conocía cuál era la profecía de este hombre. Jesús, hijo de David, es donde él está mencionando el cumplimiento de una profecía en el Antiguo Testamento. Él está aceptando el cumplimiento de la profecía, está realmente poniéndole fe al cumplimiento de la profecía, y me llama la atención y puedo preguntarme cómo es que este hombre, siendo ciego y mendigo, conocía también la historia de la profecía de Jesús en el Antiguo Testamento. Eso no me hace otra cosa más que pensar que este hombre probablemente se quedaba a las afueras de una sinagoga o en las afueras de un templo y tenía la oportunidad de escuchar atentamente. Esto estamos, por supuesto, en el campo especulativo, porque no estamos seguros, la Biblia no lo revela, de cómo este ciego logró entender que quien iba a pasar delante de él era el Hijo de Dios, el Maestro, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, profetizado en los libros y en los antiguos y en los capítulos de Isaías, por ejemplo. Y cuando él entiende y comprende, desde el momento que él grita Jesús, hijo de David, le estaba diciendo: Señor, yo sé quién eres. Que no te quepa duda que en mi corazón hay fe para ti. Todo eso estaba diciendo en eso. Parece mentira, solo una frase, Jesús, hijo de David. Pero todo lo que engloba esa frase es lo que toca el corazón de Jesucristo.
Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, gritó este hombre. Y muchos le reprendían para que callase. ¿Por qué? Porque nuestra esperanza no va a estar puesta en el mundo. Nuestra esperanza no va a estar puesta en aquellos que nos pasan al lado viendo nuestra necesidad. ¿Cuántas de esas personas que estaban reprendiéndole para que callase conocían a este mendigo, sabían a dónde se sentaba día a día para pedir una limosna y pasaron delante de él sin hacerle caso? Y en ese momento lo único a lo que atinaron fue en callar a ese hombre para que no molestara al maestro. Pero después de la coma dice, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Primero le había llamado por su nombre y después le puso Hijo de David. Y después le volvió a gritar: Hijo de David, ten misericordia de mí. Y entonces tuvo de él misericordia. Versículo 49. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle. ¿Ha tenido usted la oportunidad de hacer que Jesús se detenga? ¿Ha tenido usted la oportunidad de hacerle un llamado a su Dios Todopoderoso con una teología tan fuerte como la de este pobre ciego, con una fe tan poderosa de cumplimiento de una profecía que hizo que Jesús se detuviera en el camino? Cuando el padre escucha el clamor de un hijo que tiene fe, aún en medio de las circunstancias más horribles de su vida, el Señor Jesús se va a detener. Y nosotros tenemos que seguir poniendo nuestra fe en Jesucristo, el Hijo de Dios. Y el Señor se detuvo y dijo: tráiganlo porque yo lo que necesito es verlo. Él se acerca y le dice, llamarle, y llamaron al ciego, y quizá los mismos hombres que habían estado reprendiéndolo, que habían estado diciéndole que se callara, fueron los mismos que lo fueron a traer. Y llamaron al ciego diciéndole, vea usted esta interacción: ten confianza, levántate, te llama. Estoy seguro que mucha gente había movido de lugar a este hombre. Él había sentado tal vez en alguna acera, enfrente de algún edificio, como decía. ¿Y cuántas veces lo levantaron a la fuerza y le dijeron: sal de aquí, vete de aquí, no te queremos acá, no queremos que estés en este lugar? ¿Cuántas de esas personas probablemente lo maltrataron y él no se quiso levantar o no se quería levantar? ¿Cuántas veces habrá sucedido esto en la vida de este hombre? Es por eso que cuando se acercan a él le dicen: ten confianza. Cuando nosotros estamos en un inconveniente y clamamos al Señor, nos asaltan alguna desconfianza, porque las cosas en nuestra vida no siempre salen bien, porque no siempre la gente es honesta, porque no siempre la gente va a estar de nuestro lado, porque no siempre la gente va a tener un solo rostro. Pero el Señor Jesucristo tiene un solo rostro. El Señor, nuestro Dios Todopoderoso, es un Dios que no se equivoca, que no miente, que no cambia, que no se inmuta, que está en todos los lugares y tiene todo el poder. Por eso ellos, cuando llegan a agarrarlo de la mano a este hombre, le dicen: ten confianza, levántate, porque te llama, te llama. Me llama a mí, lo llama a usted. El Señor nos está llamando y nos dice: yo soy el Todopoderoso. Levántate donde estás con confianza y ven aquí. Ese es el Dios que predicamos. Este es el Cristo que predicamos. Este es el gran Dios Todopoderoso, Dios hecho hombre, que vino al mundo para darle salvación eterna a usted y a mí, para darle perdón de los pecados. Y entonces él le llama y se levanta. Versículo 50. Él entonces, arrojando su capa, se levantó. Quiero hacer otra pausa en este gesto que hace este hombre. Entonces él, arrojando su capa, se levantó. En aquel tiempo, recuerden, el sol era abrasador y las noches eran muy frías. La gente tenía una indumentaria muy característica, entre ellas se ponían como batas, que era un poco más fresco andar con estas batas hasta los tobillos, y algunas eran de algodón, otras eran de lino, etcétera, etcétera, pero
se vestían de esa manera. Y también tenían un código de colores. Por ejemplo, las mujeres eran las únicas que iban a ir al pozo a sacar agua en cántaros. Ese era un trabajo de mujeres en esa época. Y las mujeres doncellas que eran correctas iban siempre por la mañana porque no había tanto sol. Y su vestimenta era de colores, tenían colores vivos, tenían colores suaves, pero era de colores. A mediodía, cuando el sol estaba más fuerte, era cuando le daban permiso a las mujeres con mala reputación para ir al pozo a sacar agua. Y estas mujeres se vestían con colores oscuros, negro, café oscuro, gris, colores bastante oscuros que le hacían saber a la gente que esa persona no era una mujer respetable y que tenía mala fama. Pues en el caso de los ciegos y los enfermos, también en sus capas se diferenciaba. Por ejemplo, habían capas para enfermos se me fue la palabra de la enfermedad, con enfermos de la piel, con lepra, perdón, esa es la palabra que andaba buscando en mi cerebro. Aquellos que eran leprosos tenían ciertos colores en sus ropas para que la gente no se acercara a ellos porque era altamente contagioso. Y en el caso del ciego, su capa era color café. Y eso anunciaba cuál era su mal. Entonces dice que aquí él se levantó y arrojó su capa. ¿Qué quiere decir esto? Me voy a levantar y cuando yo regrese de estar en la presencia del Maestro, Jesús, hijo de David, no voy a necesitar más esta capa. Esa es fe. Esa es fe. Ese hombre no sabemos, la Biblia no dice cuántos años estuvo mendigando, cuánto tiempo de su vida perdió siendo un no vidente, y en ese momento él sabe, él conoce que se acabó su sufrimiento. Cuando el Maestro pasa delante de nosotros, nosotros entendemos que el sufrimiento termina en ese preciso instante. El hombre dijo, ahí se queda la capa, en esa grada, enfrente de ese edificio, en ese lugar, tira la capa y dice, se acabó, nunca más la voy a volver a usar. Entonces dice, él entonces arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo, Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? El Señor es así a veces. ¿Qué quieres que te haga? Creo que para usted y para mí era evidente que la petición que este hombre iba a hacerle al Maestro era, Señor, quiero ver otra vez. He sido ciego toda mi vida. ¿Por qué me preguntas qué quiero? Pero como el Señor dice, estos humanos me salen con cada cosa, mejor pregunto. Aparte, el Señor, aunque conoce su corazón y aunque conoce cuáles son sus deseos, Él quiere que nosotros generemos una conversación directa con Él todos los días de nuestra vida. Le dio la oportunidad, una oportunidad que de verdad era invaluable para cualquier ser humano en entablar una conversación con el Dios Todopoderoso. ¿Qué quieres que te haga? Parece una pregunta muy sencilla de parte de Jesús, pero en verdad estaba generando una comunicación directa. Es por eso que Dios quiere que ustedes y yo permanezcamos en oración, que estemos toda la vida orando, que estemos siempre con Él, en todos los lugares donde vayamos, estemos en contacto con el Señor. Él quiere que usted y yo vayamos y conversemos con Él y le pongamos a sus pies nuestras necesidades. Entonces le dice, arrojando su capa, respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, Maestro, que recobre la vista. Ok, hasta ahí ninguna sorpresa. Era obvio que eso es lo que iba a pedir este hombre. Maestro, lo llamó maestro. Lo puso en su lugar. Y es lo que ustedes y yo hacemos cada vez que oramos. Ponemos a Dios en su lugar, en el trono de nuestra vida, en el trono de la gracia. Y le dice, Maestro, que recobre la vista. Y es ahí donde es Jesús, versículo 52, y le dice, Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. ¿Cómo? Veamos esto. El hombre, Jesús le dice, ¿qué quieres que te dé? Y el hombre le dice que por favor él quiere recibir la vista. Y Jesús le dice que se ha salvado. ¿Cómo es esto? Ni siquiera le dio la vista. ¿Cómo así? ¿Por qué el Señor contestó otra cosa que este hombre no le había pedido?
Y es porque Dios sabe qué es lo que usted y yo necesitamos más. Dios ha entendido a través de su Hijo Jesús que la preocupación principal de los seres humanos debe ser la salvación eterna y el perdón de los pecados. Dios ha entendido que si bien es cierto, el daño en sus ojos era un evento humano, este hombre necesitaba un paso adicional, además de toda la fe que ya había mostrado, el paso adicional de la salvación eterna. Y es por eso que sin dudarlo el Señor le dice, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista, dice la palabra de Dios, después de un punto. Recibir la vista, el tener sus problemas resueltos, vino a consecuencia de la fe y después de la salvación eterna. Ese debe ser el orden para los cristianos. Nosotros debemos tener fe en el Señor Jesucristo, en su resurrección y en el motivo por el cual Él vino al mundo. Una vez hemos puesto nuestra fe en eso, en ese evento, y una vez nosotros hemos puesto y hemos entendido que somos salvos por gracia, entonces todas las cosas serán añadidas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura, es lo que dice la palabra de Dios. Y así es como funciona en el plan de Dios, y es por eso que este plan se cumple aquí. Dios hace las cosas en orden. Jesucristo le dijo, vete, tu fe te ha salvado, y después de eso recobró la vista, y después dice, y seguía a Jesús en el camino. Se unió al equipo de Jesús. El ciego Bartimeo se unió al equipo de Cristo. Estamos listos nosotros para unirnos al equipo del Señor. Entonces, ¿qué quieres que te haga? Vamos a pasar hoy, después del análisis de este texto maravilloso, vamos a pasar a la aplicación. El estado de la condición de Bartimeo era irreparable. Había en la parte emocional una conformidad, había logrado aceptar este hombre su condición, y en el área espiritual había un conocimiento. Entonces su área física era irreparable, su área emocional era de conformidad y su área espiritual era de conocimiento. Él sabía lo que estaba pasando y sabía quién era Jesucristo. Entonces vemos los pasos para el desarrollo de la fe en medio de estas circunstancias. Primero es relacionar el conocimiento con las evidencias. Debemos conocer la palabra de Dios y debemos saber que lo que dice la palabra de Dios se puede hacer verdad en Cristo, en nuestras vidas. El ejemplo de Nicodemo, ustedes más o menos quizá conocen esta historia de Nicodemo en Juan capítulo 3 versículo 2. Nicodemo era un hombre importante en esta zona, y él vino a Jesús de noche porque él, como era parte de los fariseos y de toda esta gente que perseguía a Jesús, no podía hacerlo de día, tenía que hacerlo de una manera oculta. Entonces vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Y después de esto viene el Señor y le dice, pues es necesario nacer de nuevo. En esta historia se ve como Jesucristo le enseña y le dice, te es necesario nacer de nuevo, tenés que desarrollar tu fe. Es por eso que tomamos como ejemplo a este hombre. Este hombre, aún siendo fariseo, aún teniendo todas las contras por el trabajo que ejecutaba, él había depositado su fe en Jesucristo. Hechos capítulo 17, versículo del 10 al 12 nos hace recordar también una iglesia en Berea. Y dice la Biblia, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas a Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. La gente en Berea entonces entendió que para el desarrollo de la fe tenemos que creer en el Señor Jesucristo. Otro de los puntos para el desarrollo de nuestra fe es que tenemos que aceptar la verdad antes de ver el milagro. Es necesario aceptar la verdad y después ver el milagro. Por eso el concepto, digamos, que encontramos en el Antiguo Testamento a través del rey David, lo vemos cómo se cumple más adelante. Primera de Crónicas, o primer libro de Crónicas 17:11,
Dice, y cuando tus días sean cumplidos para irte con tus padres, levantaré descendencia después de ti a uno de entre tus hijos y afirmaré su reino. Él me edificará casa y yo confirmaré su trono eternamente. Él estaba ya profetizándole el Señor a David que iba a ser fiel con él y que su hijo Salomón lo iba a suceder en el reino. Es un rey omnipotente y misericordioso, es un rey que traerá salvación, el rey Dios Todopoderoso, es rey y siervo que traería la sanidad para las naciones. Usted ya lo sabe, aquí estamos en la descripción, por supuesto, de lo que es el Señor Jesucristo para todos nosotros. Isaías 42, del 6 al 7 dice, yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Esto es lo que el Señor ha venido a hacer por nosotros. Entonces, a raíz de eso tenemos una aceptación y una declaración de Jesús como hijo de David o como el Mesías, conociendo todas las promesas que el Señor le dio a David, y por supuesto no solo con Salomón, sino que más adelante vendría Jesucristo del mismo linaje. Confesamos en oración que la obra de Jesús, en esa obra maravillosa de Cristo está la respuesta. Y eso es lo que tenemos que hacer, y eso podemos aprender de Bartimeo. Él sabía que en la confesión, en oración, se manifiesta la obra poderosa de Dios, y esto es lo que este hombre estaba gritándole al Señor. Por eso dijo a gran voz, Hijo de David, ten misericordia de mí. La confesión de quién es Jesús y la obra en la cruz para perdón y sanidad está disponible para todos nosotros. Por falta de tiempo no lo vemos, pero puede leer usted el capítulo más mesiánico del Antiguo Testamento, y cuando digo mesiánico, el capítulo en el que más se presenta a Jesucristo es en Isaías capítulo 53. La perseverancia en la fe a través de un clamor, como lo vimos en este hombre en los versículos 48 al 50, porque la fe comienza en donde termina el orgullo, decía un escritor por ahí. Cuando nosotros dejamos el orgullo a un lado y empezamos a crecer en la fe, entonces vamos a tener razones para clamar, razones para solidificar nuestra fe, para que comprobemos que nuestra fe es más fuerte que los obstáculos que vamos a poder encontrar, y para desarrollar la fe a un nivel necesario para poder ver, para poder observar, para poder vivir los milagros del Señor. Y él dice, la Escritura, clamaba más. Cuando lo callaban, cuando lo reprendían, cuando le decían que se callara la boca, ese hombre gritó más. ¿Por qué? Porque sabía que dependía de lo que el Señor le iba a dar. Él sabía que era su momento. ¿Cuántas veces más el Señor hubiera regresado a Jericó si él no se hacía ver por el Señor Jesucristo en ese momento? Era difícil que pudiera volver a sentir la presencia del Maestro y obtener de él el milagro. ¿Cuántas veces nosotros hemos dejado pasar la oportunidad de poder aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador? Y lo vamos dejando, lo vamos postergando. Vamos diciendo, no estoy listo para esto. No estoy listo para ser un hombre de Dios. No estoy lista para ser una mujer de Dios. No estoy lista para esto de meterme a ir a una iglesia. No estoy lista para esto. Y empiezan a postergar la oportunidad de poderle gritar al Maestro, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Cuántos de nosotros hemos dejado a un lado esa oportunidad? Cuando el Maestro va pasando por nuestra ciudad, es importante que entendamos que Él y solo Él es el único que nos puede dar libertad. Entonces, las voces de la oposición van a estar ahí para que usted y yo nos podamos desanimar. Va a haber una crisis, un aumento de la crisis, va a haber negativismo, señalamientos de acusación, falta de compasión por el egoísmo, desprecio aún de las personas que son más religiosos, que están más metidos en la iglesia. Habrá incredulidad, habrá burla, muchas cosas que nos van a querer detener para que nosotros podamos entregar nuestra vida a Cristo. Por eso el dar por hecho el milagro antes que suceda es importante. Y ahí es a donde radica la fe, no ver para creer. El milagro llegará una vez que nosotros hemos creído primero. Por eso le dijeron, levántate, levántate. Y él arrojó su capa y la dejó a un lado. ¿Recuerdan esa parte? La dejó, había fe en lo que él estaba haciendo en ese momento.
Hay un tiempo en el cual nosotros nos podemos despojar de lo que nos ata al pasado. Nos podemos despojar de lo que nos ata al pecado, a nuestra vida anterior. Cuando nosotros hacemos un ejercicio de caminar hacia Jesús, estamos dejando atrás la capa que nos ataba al pasado, a nuestra vida pecaminosa, a nuestra vida sin fe. El Señor está listo para podernos recibir con los brazos abiertos y hacer en nosotros primero el milagro de la salvación, del perdón de pecados, y luego cualquier otra cosa que el Señor decida hacer con nosotros. Entonces, las ideas de fracaso y acondicionamiento, el conformismo o un pasado doloroso, un destino que no se puede cambiar, son las cosas que a nosotros nos detienen para poder llegar al Maestro y gritarle: Jesucristo, Hijo de David, ten misericordia de mí. El tiempo de aceptación de un nuevo destino. Hay un acceso directo a través del Rey de Reyes para aceptar ese nuevo destino. Hebreos capítulo 4, versículos 16 y capítulo 5, versículo 1 dice: todo junto, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificio por los pecados. Da un cambio de visión en la vida, da nuevas oportunidades para todos nosotros. Pedir lo imposible cuando es posible para Dios. Todo es posible para Dios. Cuando alguien decía, un proverbio decía que cuando la fe va de compra siempre lleva un canasto con ella, porque cuando vamos a trabajar en fe, a actuar en fe, van a haber cosas gloriosas y maravillosas para la gracia y la honra del Señor. Entonces esto nos va a llevar a tener algunos resultados palpables del poder de la fe en Jesucristo. El resultado palpable para este hombre fue salvo primero, y después evidencia para él y para el resto del mundo, recibió la vista. Produce un veredicto de liberación de Dios que es para mí y para los que están a mi alrededor. ¿Se puede usted imaginar la familia de este hombre? ¿Se puede usted imaginar si había alguna persona que dependía de él? Es decir, él tenía que salir a pedir limosna y luego llegar a su casa para poder compartir eso con sus familiares, lo poco que probablemente alguien con misericordia le compartía. Entonces vemos que la bendición no solo fue para él, la bendición que este hombre recibió con la vista no solo fue para él, la salvación eterna. Él empezó a seguir a Cristo. Quiere decir, aquí estoy especulando una vez más, la Biblia no lo dice así, pero me gusta imaginar que este hombre, a través de este ciego, muchos llegaron a los pies de Cristo. Asumamos que tenía familia, asumamos que tenía un padre, una madre, unos hermanos, y que de repente ellos sufrían también la situación de su hermano, y que de repente este hermano ve, y que de repente el hermano sigue al maestro. Todos ellos iban a irse detrás del maestro. Si tenía esposa, si tenía hijos, no lo sabemos, pero todos ellos, a través de ese movimiento de fe y a través del milagro de salvación y de sanidad del Señor, iba a convertir a mucha gente. La fe bien ubicada, el significado de las implicaciones de fe en el idioma griego, la convicción es porque cree en un hecho, la interpretación es porque cree en la palabra y la rendición es porque cree en la persona. A eso se refiere la fe. Recibe el milagro y enseguida recobra la vista y es salvo para el resto de su vida. ¿Qué nos falta a nosotros? Si el Señor viniera hoy y le dijera a usted: ¿qué quieres que te haga?, ¿cuál sería su primera petición? ¿Cuál sería la primera necesidad? Yo creo que hemos aprendido después de esto que por fe nuestra primera necesidad es que Dios nos perdone, es que ponga nuestra cuenta a cero, es que nos ayude a salir adelante. Y después, secundario, irán las otras peticiones especiales que nosotros podamos tener, que pueden servir para la gloria de Dios. Es por eso que hoy usted y yo iremos a la presencia de Dios en oración, y cuando Dios nos pregunte: ¿quieres que te haga, Señor? Asegúrate de que tengo la salvación eterna. No quiero dejar, Señor, de entrar a tu presencia cuando todo esto termine. Es necesario, Señor, que todos nosotros lleguemos y podamos ser transformados por ti. Si usted quiere recibir a Cristo como Señor y Salvador, este es el momento para hacerlo. Este Dios que pudo darle vida a este hombre,
que pudo darle sanidad a este hombre, que pudo levantar a este hombre y volverlo uno de sus discípulos, uno de sus seguidores, es el mismo Dios que hoy mismo opera para todos nosotros a este año, en esta fecha, en este día. Lo que usted tiene que hacer es levántese. Y vengo yo a levantarle de la mano en este momento y a decirle: levántase. El maestro le llama. Vaya y escuche lo que el maestro tiene que decirle. No crea lo que el mundo dice, lo que el mundo quiere hablar en contra de Cristo. Vaya y pruebe usted, levántese y vaya. No se deje amedrentar. Si usted no ha recibido a Cristo como Señor y Salvador, me encantaría que usted y yo hiciéramos una oración. En esa oración, en unas pocas palabras, usted le va a decir al Señor que quiere que Él sea parte de su vida. Quiere abrirle su corazón, quiere entregarle su vida a Él para que el Señor se manifieste. Gritémosle ahora: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Así que le pido en el nombre de Cristo que haga esta oración ahí donde está. Y diga: Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Reconozco que tú eres Dios. Me arrepiento por haberte fallado. Pero también reconozco que veniste al mundo hecho hombre, que te sentaron en una cruz y la sangre que derramaste ha servido para limpiar mis pecados. Reconozco que te colgaron en esa cruz y esa cruz ha servido ahora como un salvoconducto para que yo pueda llegar al Padre. Sé que resucitaste al tercer día y que estás sentado a la diestra de Dios. Por lo tanto, hoy abro mi corazón y te recibo en él como mi único y suficiente Señor y Salvador. Te doy gracias por esta oportunidad que hoy me das. Me levanto y voy hacia ti. Jesucristo, Hijo de David, ten misericordia de mí, perdona mis pecados, dame la salvación eterna y ayúdame, Señor, a caminar mientras esté en esta tierra. En el nombre de Jesús. Amén.